Este tutorial pertenece a la serie El poder analítico de los gráficos de mapa en Qlik. Con él pretendo profundizar en el aspecto geo de los datos. En anteriores tutoriales hemos visto que en muchas ocasiones los mapas ponen de manifiesto relaciones entre los datos que de otra manera permanecerían ocultas. Podemos ver cómo los datos se distribuyen por determinadas provincias, en este caso las costas, o cómo se concentran las ventas en la zona sureste de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. ¿Y esto cómo se consigue? Pues utilizando datos geolocalizados y potentes herramientas que saben tratarlos, como hemos visto con Qlik. Hagamos una pequeña reflexión y notemos que a la hora de trabajar con datos estamos habituados a trabajar con listados, gráficos y paneles de corte transversal. En general suelen mostrarnos mediciones y observaciones que se refieren a un determinado momento, que nos ofrecen fotos de los datos a lo largo del tiempo. El tiempo es, por tanto, para el análisis de datos, una dimensión de tipo lineal, que nos puede mostrar el pasado, el presente y el futuro de los datos. Podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, para elegir el momento en que listar o graficar los resultados. Por esto resulta muy sencillo decidir los criterios de ordenación, que sean alfabéticos o numéricos, de mayor a menor, con los que construiremos las diferentes muestras de datos. Lo lógico es que lo hagamos en años, desde el más antiguo al más moderno, en meses, en trimestres, en fin, etcétera. Hay muchísimas. Sin embargo, la dimensión espacial es bidimensional. Cada dato está referido a una localización precisa, que para poder ser representada necesita del valor de una coordenada, de una X y de una Y, de un sistema de coordenadas que disponga de dos ejes, de una ordenada y de una abscisa. Las relaciones que se pueden establecer en este tipo de datos pueden producirse en muchísimas direcciones. En realidad, en infinitas inclinaciones, en un ángulo de 360 grados alrededor de cada localización. Esto implica que sea muy complejo establecer un orden a la hora de presentar los datos. Por eso nos valemos de la geografía, dotando a los datos pues de un marco de referencia, que en este caso es un mapa. El espacio geográfico es complejo. Vivimos sobre la superficie de una esfera en la que el espacio se distribuye de manera continua. Sin embargo, el cerebro de los humanos, de manera natural, está preparado para extraer esa realidad espacial compleja y dividirla en elementos geométricos discretos que sean más sencillos de observar y de medir matemáticamente. Utilizamos los accidentes geográficos y lugares de referencia para construir nuestros mapas. Hoy incluso manejamos con naturalidad la tecnología GPS. Creamos y utilizamos mapas en nuestra vida cotidiana. Utilizamos un simple palo sobre la arena o conectamos un sofisticado navegador en nuestro automóvil. Los mapas están presentes en nuestro día a día y, como veremos, también en nuestros procesos de negocio. ¿Podríamos imaginar al hombre del tiempo realizando su pronóstico sin utilizar un mapa? Hoy salir de viaje a una casa de vacaciones sin consultar antes la ruta. Lo habitual es que al menos el 85% de los datos que se manejan en las empresas tengan una referencia geográfica.
sea la calle, número, sea su código postal, municipio, provincia o país, pero el 85% de los datos tienen una referencia geográfica, visualizable en un mapa. Aunque las divisiones geográficas no son siempre claras y aceptadas por todos, tienen una estructura común que se divide en puntos que representan las coordenadas X, Y de los datos. Son las localizaciones de datos desagregados, podrían ser individuos, empresas, ciudades, comercios. Luego están las líneas, que son elementos que comunican un punto con otro. También se llaman a los puntos de las líneas nodos. Tienen longitud y suelen representar calles, carreteras, ríos, líneas de transporte. Por último, los polígonos, que son figuras geométricas cerradas que tienen superficie, por tanto, y se utilizan para las divisiones administrativas, las provincias, los municipios, áreas, parques nacionales, códigos postales, distritos censales. Luego habría otro elemento por encima de todos ellos, que serían las anotaciones y los textos, pero que no se consideran elementos geométricos. ¿Cómo convertimos nuestros datos en geodatos? En localizaciones dentro de un mapa. Los mapas digitalizados, cuando se construyen, permiten asociar una base de datos a los elementos geométricos. Esas bases de datos contienen lo que llamamos geocódigos. Por ejemplo, si el elemento geométrico que dibujamos es un área que representa un país, como información asociada introduciremos el nombre de ese país, que actuará como geocódigo. Podremos, por tanto, asociar a ese campo cualquier información de una tabla que contenga el nombre de ese país. Genéricamente a este proceso se le llama geocodificación. En Qlik, como hemos visto en otros tutoriales, es el motor asociativo el que se encarga de hacerlo. Espero que este tutorial haya sido de vuestro interés y, como siempre, si tenéis alguna duda podéis contactarme a través de email o LinkedIn. Muchas gracias por vuestra atención.